Bienvenidos al gallinero de Velázquez. Consternado se encuentra el país, conmocionado, triste por esta noticia que le voy a dar. Gustavo Bolívar, el hombre de la primera línea, el director general de Prosperidad Nacional, que no sé qué es eso, ni sé qué hace Gustavo Bolívar, y ha renunciado. El hombre que ama profundamente a Petro, como se lo dijo en aquel gabinete de ministros televisado: yo lo amo, presidente, me muero por usted. A propósito, no sé cuál pudo haber sido la reacción de Linda Yepes, no tanto la de Verónica Alcomer, que parece que ya no tiene muchos vínculos afectivos, amorosos con el ojibrochao. Pues el hombre que ama al ojibrochao, Gustavo Bolívar, se va. Nos deja muy tristes, pero no tristes porque se vaya, sino porque va a lanzarse para la presidencia de la República. Y eso es lo que nos pone triste. Que semejante sujeto tenga la desfachatez de pensar que él puede ser presidente de Colombia, siquiera candidato para la presidencia. ¡Qué vergüenza! Sujeto de esa categoría, de esa calaña, hombre, no. Pero bueno, él dirá: pero si Vicky Dávila es candidata, pues sí. Y si Juan Fernando Cristo, mi amigo Juan Fernando, que aceptó ser ministro del Interior unos mesecitos para reencaucharse políticamente, también es candidato, va a ser candidato presidencial, presidente está Gustavo Bolívar, puede serlo. Entre otras cosas, ya no es el hombre de la primera línea, por lo menos al interior de Palacio Nariño, porque ahora la línea, esa la tira en Palacio de Nariño Armando Benedetti. Un hombre que no tiene hoja de vida sino un prontuario, un hombre que está siendo investigado por todo lado, por la Corte Suprema de Justicia, por la Fiscalía, el tema de la financiación irregular o ilegal o ilícita de la campaña de los Ojibrochao. Recuerdan ustedes en aquel audio de Armando Benedetti borracho y drogado hablando con Laura Sarabia, confesándole pues lo de esos dineros y lo que ocurriría si el mundo se enterara y Colombia se enterara. Bueno, eso nada pasa en Colombia con todas las cosas. Y por el otro lado, unas irregularidades, unos chanchullitos que él tuvo ahí, entiendo que con FUNADE, esto siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Y a eso súmenle ustedes el tema de la violencia intrafamiliar por una amenaza con un puñal, arma blanca, dicen por ahí, contra su señora, contra su suegra. Ese tipo es un ampón, pero político, aunque eso es un pleonasmo. Ampón político, político corrupto, político deshonesto, eso es un pleonasmo. Pero bueno, ahora como político ya, porque ha sido nombrado por el Ojibrochao como ministro del Interior, otro caso para vergüenza nacional hacia el mundo, pues hombre, está feliz atendiendo a sus compinches. ¿Quiénes son sus compinches? Los políticos, haciéndole filita, ya fueron los conservadores, o sea, ellos hacen la fila. Y hombre, Armando, ¿cómo estás, Armandito? Qué bueno que estés acá, este es el puesto tuyo, esto es lo que te mereces, es un berraco, vos sos el presidente de este país, esto está demostrado, gobernás por encima de los Ojibrochao y vení.
Hombre, te vamos a ayudar en lo que quieras y que hay para nosotros. ¿Recuerdan ustedes a platica de Olmedo que le cayó al presidente del Congreso y al presidente de la Cámara? Aquí no es mermelada, son ollas de mermelada, no son frasquitos, no son cucharaditas, son toneladas de mermelada para estos bandidos políticos, entre allá todos haciendo filita para ver entonces cómo le van a colaborar al gobierno a cambio de qué, cuánto hay para eso. Y Armandito ahí entre línea y línea deja que él consume y entre whisky y whisky pues los atiende y felices, todos pasan felices y usted se preparará para votar por ellos ahora el año entrante hay elecciones presidenciales, entonces usted votará de pronto por el que diga Armandito, así como en Antioquia se vota por el que diga Uribe, pues a nivel nacional de aquí en adelante por el que diga Armandito. Copete Trump anunció esta semana que aquella amenaza de aplicarle aranceles del 25% a las importaciones en su país provenientes de Canadá y de México, finalmente se aplica. Que canadienses y mexicanos han hecho un esfuerzo, pero que no ha sido suficiente. Y que de todas maneras pues el país necesita ingresos vía aranceles para mejorar un poco su tema fiscal y que bueno, hay una descompensación entre importación y exportación, va a aplicarle aranceles a esos dos países. Mientras eso ocurre, nuestro presidente, sí, el de nosotros, Gustavo Petro, el ojibrochao, el de las rancheras rojas, ha dicho esto. Si se le ocurre a Trump acabar el TLC, yo lo aplaudo, porque entonces tendremos que sembrar maíz en Colombia. Y eso es de una irresponsabilidad. Es muy peligroso aplaudir una posible desaparición del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo siempre fui enemigo de ese TLC y me parecía que en su momento muchas cosas que no deberían haberse negociado tan abiertamente, así se hizo. Pero bueno, ya está firmado, está vigente y hay que decir lo siguiente. Petro en su discurso dice, acabemos el TLC y eso nos permitirá que nosotros sembremos el maíz. Bueno, primero eso no es así de fácil. O sea, el maíz que se importa son unos maíces transgénicos de unas extensiones de cultivo muy berraca, con unos subsidios que otorga el Farm Bill de los Estados Unidos a sus productores agropecuarios muy importantes, lo que les permite ser muy competitivos en precios. El mercado mundial es eso, de competitividad de precios, no es de que yo lo produzco, entonces dejo de importar zapatos chinos para producir zapatos colombianos, no, eso ya no. Ahora es una cuestión de competitividad mundial y el que sea más eficiente y más efectivo es el que logra tener éxito en el mercado global. O sea, dejamos de importar el maíz de Estados Unidos y sembramos maíz. ¿Cuánto tiempo se demora esto? ¿Qué producción vamos a tener? ¿A qué costos? ¿A qué precio finalmente va a resultar ese maíz para el pueblo colombiano? Y la verdad es que está muy mal informado. Bueno, es que además tiene un ministro pésimo de Comercio Exterior que ya parece que lo cambiaron o lo van a cambiar. Pero les voy a dar este dato. Está tan mal informado Petro que él habla de una balanza de pago, después corrigió y acertó pues diciendo balanza comercial, que era deficitaria en contra de Colombia, muy deficitaria. Y no es tanto. Con Estados Unidos tenemos una balanza comercial deficitaria en contra de Colombia, o sea, les compramos más a ellos de lo que le vendemos, 600 millones de dólares. Con China, esa balanza comercial, sin contar combustibles, que a Petro no le gustan,
es una balanza comercial desfavorable en casi 13.000 millones de dólares. La de Estados Unidos 600 millones de dólares. Es más, con combustible la balanza comercial con China es desfavorable casi en 8.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no habla de China? El problema no es Estados Unidos, el problema es China. Y sí, hombre, estamos importando carne, más de 300 millones de dólares en carne de cerdo. Y yo estoy de acuerdo. Primero fomentemos la porcicultura, digamos, en Don Matías, Antioquia, que es espectacular. Apoyemos a los pequeños porcicultores y una vez que tengamos cerdos suficientes, pues dejamos de importar de Estados Unidos. En este momento no podemos hacer. De pollo tampoco es mucho lo que se trae, son 70 millones de dólares. Esto no es tan grave. En general, los colombianos importamos 5.000 millones de dólares en comida, pero de Estados Unidos viene, yo diría que una buena parte en maíz, eso sí, en arroz, que son como 70 millones de dólares. Pero bueno, primero hay que establecer una política de desarrollo agropecuario colombiano antes de pensar en cerrar las puertas de Colombia. Ahora, si nos vamos a alegrar porque Copete Trump nos elimina el TLC, yo pregunto, ¿qué pasa con toda esta gente que trabaja en el oriente antioqueño, en la sabana de Bogotá, en el cultivo de flores? No los dueños necesariamente, toda esa gente que vive, que dependen de su trabajo como jornaleras, digámoslo así, operarias de los cultivos de flores. ¿Qué pasa con las más de 550.000 familias que dependen del café colombiano? ¿Qué pasa con los cultivos de frutas, gulupa? Y el aguacate no es tan importante como Estados Unidos, pero por ejemplo la gulupa, que está generando una gran cantidad de empleo en muchos municipios colombianos. ¿Qué pasará con lo poquito que nos queda de confecciones? ¿Qué pasará con los exportadores de aluminio, de plásticos? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con las exportaciones? En fin, o sea, ¿dónde vamos a vender todo eso? Eso no es fácil sustituir un mercado por otro, y menos el mercado de los Estados Unidos, que para Colombia el año pasado significó exportaciones por valor de 18.000 millones de dólares. Eso no lo vamos a lograr en ningún otro mercado. Esos discursos de Petro son peligrosos, peligrosos. Y si perdemos el TLC con Estados Unidos, las empresas colombianas se resiente incluso la inversión extranjera directa en Colombia. Esto tiene unos efectos que serían calamitosos para Colombia. Hay que tener mucho cuidado. Y yo diría hay que tener seriedad de estadista y no verborrea de político. Seriedad de estadista y no verborrea de candidato presidencial. Muchas gracias por haberme acompañado.